Iglesia Impacto Pentecostal. Impacto Pentecostal. 9M Microphone, New York. 516-444-5883. Pastor José Israel Paz. Semanas anteriores yo estoy hablando de los frutos, ¿verdad? De que Dios venía a buscar los frutos. Y entonces he estado siendo administrado bien fuerte acerca de otro fruto, que es la templanza. Es un fruto muy importante. ¿Cuántos saben que son 9 dones del Espíritu? ¿Y cuántos saben que son 9 frutos del Espíritu? Ahí están, hermano. Ahí están. Ahí están, ¿verdad? Todo eso Dios lo tiene para nosotros. Sin embargo, las dos cosas son lindas, las dos cosas son importantes, pero hay una cosa que va sobre eso, que es prioridad, y que son los frutos del Espíritu. Yo anhelo los dones. Por misericordia de Dios, Dios me ha dado algunos. Dios me habló hace unos días: hijo, te doy mis dones, están ahí. Pero Él sabe por qué me dijo eso. En pocas palabras, tú sabes lo que tienes que hacer y tú sabes lo que tienes que trabajar. ¿Entiendes? Y eso es lo que menos trabajamos nosotros. Nosotros queremos la manifestación del Espíritu, porque déjeme decirle una cosa, hermano. Una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. ¿Sí me entiende? Es glorioso hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, gloria a Dios por eso, muchos de ustedes. Y usted que no habla no se atribuye, hermano. ¿Sí me entiende? Lo que sí le puedo asegurar es que necesita anhelarlo. Anhelarlo. Y Dios se lo va a dar. Además, el don de las lenguas es para una edificación personal, dice la palabra del Señor. Es otra de las cosas que Dios me ha recomendado en cuanto a lo que Él pone en mis manos. Hablo de mí, no hablo de usted. Que necesito ser responsable en las cosas que Dios me da. El orden, el uso que debo de darle a lo que Dios me da. Si alguien, por eso que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Si alguien está sentado acá y yo empiezo a hablar en lenguas, y si el Espíritu de Dios no me pone que yo lo haga, si esa persona sale confundida, si esa persona sale hablando cosas, es mi culpa. Y yo soy el responsable, no la persona. ¿Sí me entiende? Pero si el Espíritu Santo me pone a hablar en lenguas, mientras haya un impío ahí, yo lo voy a hablar, porque sé que algo Dios va a hacer a través de eso. Pero de lo contrario, si esa persona sale confundida, ¿y qué fue esa jerigonza? Es mi culpa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el don de lenguas es para la edificación personal, a menos que haya una interpretación de un mensaje de lo cual Dios quiere traer, ¿verdad? Así que abre la palabra en el libro de Jueces. No sé si me pueda mantener ahí. En el libro de Jueces, capítulo 16 y versos 5 y 6. Quiero que por favor, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, usted me preste bastante atención. Es muy importante lo que vamos a estar acertando en esta mañana. Y ojalá yo pueda ir despacio, porque yo necesito que en esta mañana usted se lleve algo en su corazón, quede algo muy claro. Vuelvo a rectificar. Hoy vamos a plantear un problema. La otra semana, con la ayuda de Dios, o cuando el pastor me dé la oportunidad, necesito plantear la solución a este problema, porque no me da el tiempo, ¿verdad?, para venir y hacer las dos cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Abra su Biblia entonces en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 5 y 6. Y yo le he puesto a esto: ¿quién te gobierna? Entre signo de interrogación. ¿Quién te gobierna? ¿O quién te domina? Es otro signo de interrogación. Capítulo 16 del libro de Jueces y versos 5 y 6. ¿Lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Hoy va a ser muy clave esa palabra: y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Yo quiero decirle algo, hermano, esto es muy serio. Su cabeza tiene un precio. Es posible que usted no lo sepa, no lo ha tomado en cuenta de esta tarde, pero su cabeza tiene un precio.
Aunque usted lo ignore, su cabeza tiene un precio. En las tinieblas están ofreciendo grandes cantidades, quizás no dinero, pero muchas cosas para venir y derribarle a usted. Eso es serio, eso es verdad. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Solo eso quiere el diablo, nada más. Solo eso, atarlo y dominarlo. Nada quiere él. Nada está pidiendo, ¿verdad? Atarlo y dominarlo. Puede sentarse, por favor. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, hermano, quiero hablar un poco acerca de este fruto del Espíritu que es tan importante como lo es la templanza. Aquí vemos esta historia de un hombre muy poderoso que se llama Sansón, en donde sin él saber le estaban poniendo precio a su cabeza, ¿ok? Por el poder, por la unción, por lo que Dios había depositado en él, sin él tomar en cuenta lo grande que él tenía, lo grande que Dios le había dado. Esto es de mucha importancia, que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado a nosotros es grande. No es plata ni dinero. Es una salvación tan grande que usted y yo somos responsables de ella. Nosotros somos responsables de ella. En esta mañana yo quiero decirle que es usted el responsable de usted mismo. Usted es el responsable de usted mismo. No hay otras personas que sean responsables de mí. De hecho, ahí está diciendo que querían atarlo y dominarlo. Ese es el plan del diablo. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. En pocas palabras, soy yo. Nadie más puede ser responsable de lo que a mí me pase. Yo no puedo culpar a mi esposa y usted no puede culpar a su esposo. No hay otras personas, no hay excusa. Es usted el responsable, el dueño de usted mismo. Es a usted a la que al final Dios le va a pedir cuentas, no a nadie más. Aquí vemos a un hombre fuerte, poderoso, pero que no era dueño de él mismo. Eso está muy fuerte, hermano. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Hombres que tienen el poder de Dios, que tienen la unción de Dios, que caminan en los dones del Espíritu Santo. Hemos visto grandes ministerios, pero que no tienen la templanza, no tienen el dominio propio, no saben gobernarse ni a ellos mismos. Y el problema es que usted no puede pretender alcanzar cosas grandes sin antes usted tener el dominio de su propia persona, de su propio yo. Nadie más es responsable más que usted de sus actos, de sus hechos. Aquí vemos a un hombre, hermano, que a mí me impactó cuando empecé a ver la historia de este hombre. Cómo querían atarlo, cómo habían dado un gran precio de dinero para amarrarlo y para ser dominado. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo. No está diciendo cuídate del diablo. He compartido ya esto en algunas otras ocasiones con algunos hermanos, con muchos hermanos, donde yo estoy convencido en lo personal que mi enemigo más grande no es el diablo. Yo he oído predicadores decir esto, y no digo esto porque otros lo dicen. Lo digo por una convicción que tengo en cuanto a las experiencias personales. Una cosa le voy a asegurar: usted no puede hacerle más daño al diablo de lo cual Cristo ya le hizo a él. Usted no le puede dar una paliza al diablo de la cual Cristo ya le dio. La Biblia dice que él lo despojó. Dice que lo avergonzó, lo humilló públicamente y lo venció en la cruz del Calvario. La Escritura dice que usted y yo hemos vencido ya por la sangre de Cristo. Ya hemos vencido al diablo por la sangre de Cristo. De manera que usted no puede venir en este momento y decir: le voy a dar una gran paliza al diablo. Está bien que se la dé, pero usted no le puede hacer más daño del cual Cristo ya le hizo. La Escritura me está diciendo a mí
que me cuide de mí mismo. El enemigo más grande que usted tiene está dentro de usted. El enemigo más grande con el cual nadie quiere enfrentarse es contra usted mismo. Usted mismo tiene un gran potencial para autodestruirse, para destruirse, para irse a la ruina, para ser destruido. Es usted mismo, no es el diablo. El diablo va a venir a medida que usted se lo permita. Mientras usted, por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. De manera que si nos mantenemos en la presencia de Dios, el diablo no nos puede hacer daño. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Ahí en la escritura dice, hermano, lo que yo le estoy diciendo ahí, ¿ok? Que usted necesita ser dueño de usted mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué hace la gente? La gente empieza a cuidarse de los que están alrededor. La gente empieza a cuidarse de los que le rodean. La gente empieza a cuidarse de personas, a cuidarse de ciertas cosas. Y la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. El problema está dentro de nosotros. Nosotros tendemos más a enfocarnos en las cosas de afuera, exteriores, cuando la escritura dice, no yo, que el problema existe adentro. Por mucho, espero que no sea pecado que yo use manga corta, porque muchos dicen que es pecado, pero muchos vienen con corbata, bien vestidos. Yo estoy de acuerdo que usted vista decentemente, gloria a Dios por eso, si ese es su principio, amén. Pero eso no quiere decir que usted tiene en control todas las cosas por vestirse de esa manera. A veces hacemos énfasis más en las cosas de afuera, cuando el doctor de los doctores dice que el problema está adentro. El problema es que el ser humano está adentro, no es afuera. No está afuera. ¿Qué dijo Cristo? ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde vienen los suicidios? Del corazón. El apóstol Santiago se le conoce como el psicólogo de los psicólogos. Dice, ¿de dónde vienen vuestras guerras? No es, dice, de las pasiones que batallan dentro de ustedes. Todos nosotros, incluyéndome yo, batallamos con pasiones que llevamos dentro. Es una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída, hay una sola manera de poderla vencer, y es tomando la responsabilidad del control de nosotros mismos, el control de nuestras palabras, el control de nuestras actitudes, el control, hermano, de nuestros pensamientos, de nuestros impulsos diabólicos. Somos nosotros mismos los responsables, no hay nadie más. Por mucho que usted se vista hasta aquí, y usted se puede abstener de muchas cosas exteriores, el problema lo llevan dentro. Muchos están bien encorbatados, muy vestidos, pero por dentro tienen serios conflictos que no han sido solucionados, serios conflictos que tarde o temprano lo llevarán a la destrucción, como el hombre más fuerte del Antiguo Testamento, que es Sansón. Uno de los hombres más fuertes. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo se manifestaba con poder? ¿Cómo es posible que él venía, hermano, y dominaba ejércitos, dominaba muchas personas, pero no podía dominarse a sí mismo? Tenía un serio problema dentro de él. No podía tener control de él mismo. Y así hay gente queriendo tener el control sobre las demás personas, cuando sus mismas vidas no tienen el control de su misma palabra, de su mismo carácter, de su mismo temperamento. Un matrimonio no puede ser victorioso si nosotros no tenemos dominio propio, si nosotros no tenemos el autocontrol, si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu, que es la templanza. ¿Cómo es posible? Míreme esto. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que en una ocasión el apóstol Pablo dice, en el libro de Hechos, capítulo 24 y 25, dice la escritura que el gobernador Félix lo mandó a llamar para que les hablara de Jesucristo? Este hombre le gustaba oír acerca de Jesucristo. Y dice la Biblia que Pablo empezó a disertar sobre la fe en Cristo Jesús. Empezó a hablarle de la fe en Cristo, y el gobernador y mucha gente estaban oyéndolo.
Lo estaban fijo viendo y decía, wow, qué extraordinario plan de Dios acerca de lo que este hombre está diciendo. Y dice la Biblia que Pablo disertaba acerca de la justicia de Dios, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Y eso me impactó porque estamos viendo tres cosas. Estamos viendo dos cosas que tienen que ver con lo de Dios, la justicia de Dios. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la justicia de Dios. Nosotros somos justos no por nuestros propios medios, sino por la justicia de Dios. Y Pablo empezó a disertar acerca de la justicia. Y luego empezó a hablar del dominio propio. Luego dice que se saltó a hablar del juicio venidero, de que hay un juicio, de que tarde o temprano enfrentaremos a Dios, cristianos o no cristianos, tendremos que dar cuenta a Dios. Pero que en el centro se encuentra la clave. En el centro de esta doctrina de justicia y del juicio venidero se encuentra el dominio propio, que tiene que ver conmigo, con mi carácter, con mi madurez, porque dependiendo de este dominio propio saldré victorioso en el juicio venidero. Gloria a Dios. En pocas palabras, si no tenemos dominio propio, estamos perdidos completamente. Amén, amén. Sí, Señor. Dice la Escritura, hermano, ya voy a entrar. Gloria a Dios. ¿Qué es la templanza? Quiero que me pongan mucha atención. Este es un fruto del Espíritu que a la próxima semana, con la ayuda de Dios, tengo un mensaje que se llama de extremo a extremo, que tiene que ver con la templanza. Gloria a Dios. Este es un fruto del Espíritu que nosotros los cristianos necesitamos tenerlo. Amén, amén. Hay 9 frutos, pero es increíble. Yo hace algunos meses atrás, yo empecé a hablar en segunda de Pedro capítulo 1, 5 en adelante, en donde el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de añadir virtudes. Y entre eso está el dominio propio. Dice, al conocimiento añadirle dominio propio. Y yo recuerdo que yo llegué hasta el conocimiento. Y ahí se perdió toda aquella enseñanza. No pude seguir y me tocaba acerca del dominio propio. ¿Qué importancia de tener dominio propio? ¿Qué es la templanza? Es una moral. Esto tiene que ver con nosotros, que consiste en la moderación. O sea, es decir, saber dominar, saber balancear cosas. Dice, es una moral que consiste en la moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. Es decir, que todo aquello que se usa el raciocinio, todo lo que es razonable, usted llega a un momento donde su razón le indica entre lo que es justo y lo que ya no es justo. Y es ahí donde tiene que ver el dominio propio, para que usted pueda ejercer con la ayuda de Dios acerca del dominio propio, en elegir, en decidir si hacerlo o no hacerlo. Gloria a Dios. Dice, es el equilibrio que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad, sujetándolos a la razón. Ese es el poder del dominio propio. Ese es el poder que usted y yo necesitamos. Sin ese poder estamos perdidos. Usted puede ser un gran hombre de Dios, usted puede hablar en lenguas y hacer que el diablo corra y hacerlo. Si no tiene dominio propio, usted está perdido completamente. Y la gente hace más énfasis en las manifestaciones del Espíritu, y yo creo en eso, y yo me gozo, y es una bendición la manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si usted no tiene dominio propio, todo eso se derrumba en cualquier momento, porque usted no ha trabajado carácter, porque usted no ha dominado sus impulsos. Hay impulsos dentro de nosotros. Sí, amén. Gloria a Jesús. Esa es una naturaleza caída. Usted me podrá poner la cara más santa que tiene. Yo sé por la escritura que están ahí. Están ahí. Muy ungido puede ser el predicador. Por eso el Señor me dijo,
ahí están los dones. Pero ya el Señor me había dicho acerca de los frutos. Tienes que trabajar tu carácter. Tienes que trabajar tu personalidad. No te enfoques en lo demás. Enfócate en ti mismo. Tú eres un peligro. Tú eres tóxico para ti mismo. Nadie más te puede destruir más que tú mismo. El diablo no lo puede hacer. Es usted mismo el que tiene el potencial de destruirse. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 3 dice: sin afecto natural, implacables. Aquí está hablando acerca del carácter, acerca del comportamiento de esta generación de la cual estamos viviendo. Hay una lista, le dice el apóstol a este Timoteo: pero debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos. Y empieza a hablarle acerca, hermano, del comportamiento, del carácter, de cómo la gente se iba a comportar en este tiempo. Y en el 3:3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores. Escuche eso. Intemperantes. Esta palabra intemperante se traduce como sin templanza, sin dominio propio. Crueles, aborrecedores de lo bueno. La versión Dios habla hoy dice: sin amor ni compasión, serán chismosos, dice. No podrán dominar sus pasiones. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Otra versión dice: no podrán dominar sus malos deseos. Hay otra versión que dice: no tendrán control propio, no tendrán autocontrol, no serán dueños de ellos mismos, no tendrán templanza. Ese es el comportamiento de este tiempo, pero no así usted. Usted no se puede dar el lujo de comportarse de la manera que aquí dice. Usted tiene un poder que Dios le ha dado. Usted tiene al Espíritu Santo ahí. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía no es de Dios. La cobardía no viene de Dios. Dice la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ya Dios nos lo dio. Ahora le toca a usted el venir y sacarle brillo a ese fruto del Espíritu Santo. Le toca a usted venir y trabajar, pero ya lo tiene. Aquí nadie tiene excusa acerca de eso. Dice: estos se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por sus pasiones. Dice en otra versión, aleluya, a las mujeres que no pueden dominar sus impulsos. Otra versión dice: mujeres incapaces de dominar sus malos deseos o pasiones. Estamos hablando de un conflicto que está dentro. Estamos hablando de cosas que luchan dentro de mí. Cosas que nadie de ustedes ve. Cosas que solamente usted sabe. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay dominio propio? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo voy manejando. Hay un rótulo que dice que yo no puedo cruzar a la derecha en rojo. Usted llega ahí y esa luz roja no cambia. Hay un impulso. Hay algo que le dice dentro: llévatela. Nadie te está viendo. Llévatela. Pero usted tiene que ejercer en ese momento el dominio propio y respetar la ley. Es decir, no me la llevo. Alguien puede venir y le puede a usted insultar. Alguien puede venir y le puede a usted maltratar, decir un montón de cosas. Pero el punto de esto es que si usted ha trabajado la templanza, usted sabe qué hacer en ese momento. ¿Qué es lo que pasa cuando no existe la templanza? Cuando no hay dominio propio, explota. Por eso en los hogares hay destrucción. Por eso en los hogares estamos viendo lo que hay. Si no hay este fruto del Espíritu en nuestros hogares, eso que se manifiesta en nuestros hogares no podrá salir para afuera. Si nosotros no sabemos gobernar nuestras vidas, nuestros hogares, no podremos venir y gobernar algo afuera. Está dentro. Por misericordia de Dios, yo con mi esposa llevo ya algunos años de casado. Nunca nos hemos faltado el respeto. No que no hayan problemas. Jamás nos hemos faltado el respeto. Nunca hemos llegado a una discusión a faltarnos el respeto. Nunca. Una de las cosas que necesitamos nosotros
trabajar en nuestras vidas es el carácter, la madurez, el dominio propio. Y esto no se consigue comiendo tamales, comiendo pupusas. Esto se consigue en la presencia de Dios, porque es un fruto del Espíritu Santo. El problema es que si usted no lo anhela, eso no va a venir. Pero eso está ahí. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya dijimos que es un problema interno. Por eso, todo aquello en lo cual usted no sabe dominar externamente, le va a traer un gran conflicto dentro. Dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, que los discípulos estaban en medio de una tormenta. ¿No? Estaban en medio de una tormenta y vieron que Cristo venía caminando sobre el agua. Cuando ellos ven que Cristo viene caminando sobre el agua, sus emociones, su raciocinio, por no tener la templanza, el dominio propio, por venir y juzgar por las cosas de afuera, dijeron, es un fantasma. No era un fantasma, era Cristo. ¿Qué ocasionó esto? Esto ocasionó un problema interno. Les entró el miedo. Y cuando entra el miedo, entra por usted no tener el control de su emoción. Por usted no tener... ¿Cuál es la solución del Espíritu Santo? Caminar sobre el agua. Es contrario a lo que usted pueda pensar. Pocas palabras. Cuando usted tiene el dominio propio, escúcheme esto, cuando usted puede ejercer el dominio propio, por eso el que no lo tiene, se puede estar ahogando desde un vaso de agua a una tormenta. A la inversa de lo de Cristo. Cristo estaba durmiendo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Él tenía el dominio. Porque Él sabía en quién confiaba. Entonces el Espíritu, es que el Espíritu no tiene nada que ver con nuestro raciocinio, con nuestros pensamientos. Y nosotros queremos hacer las cosas de la manera que nosotros creemos. El Espíritu Santo trae soluciones como camina sobre el agua. Dígame usted qué va a hacer usted en un momento así. Entonces la solución que Cristo da es caminen sobre los problemas, trabajen el dominio propio. A la otra semana yo les voy a hablar de eso. Les estoy dando nada más un ejemplo de lo que es el dominio propio. Ahora Tito dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, que tiene que ver con la templanza, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Quién es el dueño de usted? Usted me va a decir Cristo, gloria a Dios también. Yo creo con todo mi corazón que el dueño mío es Dios. Y después de que Dios sea mi dueño, yo tengo que ser dueño de mí mismo. Todo aquello que a usted lo gobierne, ese es su dueño. Si usted no tiene esa balanza del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, que es el dominio propio, es el saber hasta dónde usted puede llegar. El dominio propio es algo, hermano, que es pensar antes de actuar. El dominio propio es algo, es pensar antes de hablar, pensar antes de una decisión. Ese es el dominio propio. Entonces el problema es que si no tenemos este dominio propio, estamos perdidos, hermano. No hay nada. Si nosotros no tenemos el gobierno de nosotros mismos, alguien más lo va a tener. De ahí partimos a que muchas personas son dominadas hasta por un teléfono. Una chenca de cigarro los domina. Y ellos dicen, no, yo tengo el control de mi vida. No, ellos son cautivos. Ellos los dominan esa cosa. ¿Por qué? Porque no tienen control de ellos mismos. Lo que yo les leí ahí de esta generación dice que no tendrán dominio propio. Hoy en día estamos viendo la tragedia de esto. En esta semana una noticia que me impactó aquí cerca, en otro estado. Abrieron a una mujer y le sacaron su niño. No sé que ustedes vieron esa noticia. Murió la muchacha. Estamos viendo cosas desastrosas. ¿Por qué la gente lo primero que piensa es en el suicidio? ¿Por qué la gente lo primero que piensa es buscar solución en otra cosa? ¿Por qué la gente a veces se deja llevar por sus impulsos, abandonan sus hogares, destruyen sus vidas? ¿Por qué la gente no pueden tener el control? Porque la Escritura dice que este sería el comportamiento de esta generación. Algunos días atrás salió una noticia de la cantidad de escándalos de estos hombres que dicen tener dominio propio y no lo dan
matando niños en las iglesias católicas. Y eso lo están diciendo públicamente. Es una cantidad de dinero. No existe el don de continencia. No tienen el dominio propio. Por más que se pongan la sotana, eso no se consigue así. Eso se consigue en la presencia de Dios. Ahí está diciendo que este sería el carácter del comportamiento de esta gente, que estarían arrastrando a hombres y a mujeres que no tienen dominio propio. ¿Quién lo domina a usted? ¿Qué cosas lo arrastran a usted? Yo sé que hay cosas con las cuales batallamos y muchos de ustedes son arrastrados. A mí me ha pasado. Te dije, el hermano, lo que está diciendo es la realidad. Es la realidad. Por eso Dios me administró acerca de la importancia de este fruto del Espíritu Santo tan poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahorita se va a sorprender a lo que dice aquí, hermano. Dice Proverbios capítulo 16, verso 32. Escúcheme esto, hermano. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea, el que es dueño de sí mismo, el que tiene dominio propio, dice que es mejor que tome una ciudad. Pocas palabras. Un hombre puede conquistar el mundo entero. Un hombre puede tener, por eso usted no puede medir a la gente por sus logros. Una gente puede tener un gran ministerio. Una gente puede tener grandes cosas siendo cristiano. Gloria a Dios por eso. Pero ahí dice, si no tiene dominio de él mismo, de nada le sirve. Dice, es mejor que tal persona tome la responsabilidad del control de su propia persona antes que tenga victorias o triunfos afuera. Ahí está diciendo tan claro, hermano. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otra versión dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere hacer? Conquistar, gobernar sobre otros. Tan bonito eso, ¿verdad, hermano? Que yo le tire machete a usted. A mí Dios me tira machete a mí primero. Si Dios a mí no me hablara, yo no puedo hablar de este dominio propio. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Ahí está diciendo que la gente tiende a conquistar. Aquí habla de hombres que tomaban ciudades, pero que no eran dueños de ellos mismos, pero que no podían gobernar sus propias vidas. Y eso es lo más trágico que puede haber, porque tarde o temprano le va a pasar la de Sansón, el hombre fuerte, el hombre que espantaba a los filisteos. En Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada, escúchame esto, hermano, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí cuando usa la palabra que como ciudad derribada y sin muro, ¿cuál era la fortaleza de las ciudades anteriormente? Sus murallas, sus muros. Por eso usted va a ver la ciudad de Jericó, fortalecida, bien amurallada. Esa era la potencia. Esa era una de las potencias de aquel tiempo. Nadie le podía hacer entrada. ¿Me entiende? En la antigüedad conquistaron grandes ciudades porque sus murallas estaban tiradas. ¿Cuál fue el llanto de Nehemías? Cuando fue a observar la ciudad de Jerusalén y vio que sus murallas, sus barreras estaban en el piso. Y ese hombre dice que se empezó a llorar de una forma, se quebrantó de ver la ciudad así, porque él sabía que esa ciudad sin murallas, con todo en el piso, cualquier gato entraba, cualquier enemigo entraba y se llevaba todo. Una ciudad derribada sin murallas no era nada en la antigüedad. Ahí está diciendo que el hombre que no tiene dominio propio es lo mismo. El hombre que no tiene dominio propio, que no tiene control de sus mismas acciones, de sus palabras, de sus comportamientos, de sus impulsos, de sus pasiones que batallan dentro de él, es lo mismo que esa ciudad. Dice que no tiene rienda. Y una persona que no tiene rienda es esa persona
que no es dueña de sí mismo. Y si no es dueña de sí mismo, alguien es el dueño de esa persona. Alguien lo domina, algo lo impulsa. Por eso te va a ver hoy los suicidios a la orden del día, las matanzas, las violaciones, porque es gente que no tiene rienda. Ahí está diciendo que se comportan como animales. La expresión que no tiene rienda está hablando de un animal en celo que no le importa los cercos y se los avienta. Así es el hombre que no sabe tener dominio de sí mismo. Así es el hombre que no sabe sujetar sus pasiones, sus deseos, sus impulsos mundanos. Y la iglesia necesita saber eso. Usted pelea con cosas así y usted me va a decir: no, hermano, yo no. Yo busco a Dios. Usted pelea con cosas así. Yo lo sé porque la Escritura dice. Eso está ahí. Es una naturaleza caída. Son impulsos. Por eso la Biblia habla, hermano, de someter a este hombre viejo. Pero usted no lo puede hacer con métodos. Usted no lo puede hacer con mandamientos como los fariseos, que ponían mandamientos exteriores, si el problema es interno. ¿Cómo yo le voy a hablar a usted de grandezas y yo mismo no puedo sujetar mi propia vida? Y yo mismo no puedo tener control de mi propia vida, control de mi ego, control de eso que pelea, de eso que nos arrastra a hacer el mal. Gloria a Dios. Ahí está diciendo, hermano, que así es un hombre. Por eso usted va a ver, o sea, la voluntad de Dios es que usted tenga el dominio propio. La Biblia dice que en una ocasión el profeta Balaam dice que iba rumbo, ya Dios había tratado con él, iba rumbo, hermano, a maldecir. ¿Qué era el problema que él tenía? ¿Contra qué él peleaba? Contra la codicia, contra esos impulsos internos. Y la Biblia dice que una mula, un burro, le salió al encuentro, dice, para refrenar la locura del profeta. Un animal usó Dios para venir y someterlo y sujetarlo y detenerlo, cuando era él mismo el que no tenía que permitir que ese impulso lo dominara. O sea, yo no estoy diciendo que no van a venir los malos deseos. Yo no estoy diciendo que eso no va a estar ahí. Sí van a venir. Pero a través del dominio propio, a través del poder del Espíritu Santo, usted puede sujetarlos. Usted puede decir no. Cada vez que usted es tentado, por eso la tentación, cuando viene la tentación, no es nada más que para ver cuál es su nivel de templanza, cuál es su nivel de dominio propio. Para eso se presenta la tentación, para saber en la balanza cuál es el nivel, qué nivel de dominio propio usted ha alcanzado en su vida. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Este es un problema, mira, la lengüita. Y Santiago habla de ese problema grave, el cual dice que necesitamos nosotros sujetar la lengua, amarrar. Por eso, mira, hermano, gracias a Dios hoy que Dios me está enseñando. Dios me está enseñando cosas que yo antes me dejaba llevar por otra gente. Y es que ese es uno de los problemas. La gente se pierde. La Escritura dice que es por falta de conocimiento, es por no leer la Escritura, es por no tener el conocimiento de la Escritura. Nos dejamos llevar por lo que otros hacen y por lo que otros dicen. Cuando usted le pide a Dios acerca de la palabra de Dios, Dios le va a instruir. Una de las cosas que Dios me está enseñando es a que yo no señale, a que yo no diga que esos liberales están perdidos, que ese es un liberal. Así. ¿Cómo usted sabe que es un liberal? Por su forma de vestir. Y usted puede andar muy bien vestido, pero no es dueño de sí mismo. Yo escuché un testimonio que me impactó de un actor de Hollywood, muy famoso, el actor de Hollywood, y él dio su testimonio. Y la gran pregunta: ¿cómo te convertiste? ¿Cómo llegaste? Cuando él presentó a su esposa, o sea, si juzgamos por la apariencia, de inmediato nosotros decimos que es una mundana, que es una liberal. Así tratamos a la gente. ¿Por qué el triunfo o la victoria de hombres
que los juzgan de liberales, pero tienen los frutos, pero tienen la evidencia que Dios está con ellos. A nosotros se nos va el tiempo en decir que ellos son unos liberales. Pues sí, pero el problema es que esos liberales han conseguido dominar sus propias cosas dentro, y es por eso que Dios los ha bendecido, y es por eso que Dios les ha confiado cosas grandes. Este hombre en su testimonio dijo: yo estoy aquí, dijo, porque yo vi en mi esposa algo que me impactó. Yo no entiendo cómo una mujer, dijo, puede estar en la presencia de su Dios 3 horas. Y yo empecé a preguntarme qué es lo que pasa con eso, qué hay ahí. Y la mujer no le había dicho nada a él. Él mismo le fue a preguntar que qué era lo que pasaba, qué sentía, qué la movía ahí. Ni lo evangelizó, hermano. Una mujer toda pintada, una mujer vestida de la manera que usted la podría decir que es una mundana. Pues sí, pero esa mundana sabe dominar sus cosas internas en el secreto de Dios, y es por eso que Dios le dio la victoria con su esposo. Yo he empezado a aprender cosas, y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a oír hombres blasfemos. La Biblia le llama blasfemos. Cada vez que usted oye a un hombre hablando sandeces, soltando maldiciones por su boca, yo le aseguro que no es Dios. Y por mucho que diga que Dios anda con él, la Biblia no respalda eso. La Biblia habla de los frutos de retener nuestra lengua. El gran hombre David dice: callé aún respecto de la verdad. Hay veces que usted tiene que taparse la boca. Hay veces que a mí Dios me ha dicho cosas para mí, no para que yo se las comparta a ustedes, no, es para mí. Una cosa es cuando Dios me da un mensaje a mí personal, y otra cosa es cuando Dios me da un mensaje para alguien o para la iglesia. Pero la mayoría de veces el mensaje es para mí. En pocas palabras Dios me dice: no, el problema es contigo. Y yo podría venir a imponer lo que Dios me dice a mí, a que lo haga con ustedes, y no trabaja así. Ese es un trato de Dios conmigo. Eso es que Dios quiere tratar con mi carácter, Dios quiere tratar con mi problema. ¿Sí me entiende? En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí el carácter de Dios, no crea usted que Dios está tan contento. Aquí ya Dios está diciendo: te voy a clavar mi mirada, voy a estar pendiente, te voy a montar vigilancia. Eso es lo que Dios quiere. Antes que le montemos vigilancia a nosotros, a otra gente, montémonos vigilancia a nosotros mismos. Nosotros mismos somos un gran peligro para nuestras propias vidas. Nadie más puede venir. Cuando usted se presente delante de Dios, usted no va a dar cuenta de nadie más. Por mucho que usted lo haya juzgado, que usted haya dicho que es un mundano que va para el infierno, ese no es problema de él. Le recomiendo que lea Romanos 14. Lea Romanos 14 y usted va a entender eso. Dice que si alguien cae, para su Señor cae. Si alguien está de pie, para su Señor está de pie. Dice: ¿y tú quién eres para que tú digas que tal persona cayó? ¿Y tú quién eres para que digas que tal persona es mundano, que es liberal? Dios dice: ¿quién eres tú? Ese no es tu trabajo, ese no es tu problema, ese es problema mío con él. Si él cae, dice, para mí. Y si él está de pie, para mí. Dice: poderoso es él para hacer que esa persona se levante. ¿Sí me entiende? Lea Romanos 14, hermano. He venido aprendiendo que hay que ver esto, dominar. Y a veces no sabemos dominar esto, nuestros impulsos. Y la Biblia dice que necesitamos nosotros ser gobernados por el Espíritu Santo. Por eso, ¿quién te gobierna? ¿Ah? ¿A quién le pides tus consejos? ¿Quién te administra a ti? ¿Qué pasa por tus pensamientos cuando estás solo? Eso que más te domina, ese es el dueño tuyo. Lo que más te domina, ese es su dueño. Usted no es gobernado en sí por Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener gobierno sobre nosotros mismos, gobierno sobre el pecado. En Génesis le dijeron a Caín: el pecado está ahí, a la esquina, acechando. Eso es imposible, no va a desaparecer. Esa es una naturaleza.
pero algo te garantizo, le dijeron: tú te puedes enseñorear de él. En pocas palabras, ese no te puede dominar. El pecado no podrá dominarte. Y Dios nos ha dado herramientas. Dios nos ha dado el poder. Dios nos ha dado la unción. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros para que nosotros podamos sujetar esta carne cuando nos quiera arrastrar a hacer algo que está en contra, cuando nos quiera arrastrar a hablar de algo que no entendemos. Gloria a Dios. Eso es. Gloria a Dios. Entonces, aquí está diciendo: sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el burro. Mire la expresión de Dios, hermano. No seas como el caballo o como el burro, sin entendimiento. En otra versión dice: sin dominio. ¿Ah? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí estamos hablando que Dios hace una comparación de la gente que no tiene dominio propio con un burro, con un caballo. ¿Qué hacen estos animales? Se brincan cercos, tiran patadas, muerden. Es su naturaleza. Y Dios dice: no seas como el burro, no seas como ellos, que hay otros que deben ponerte freno, que hay otros que tienen que reprenderte. No, dice Dios, tú mismo tienes el poder. No hay necesidad que te pongan freno. Tú mismo refrénate. Ten control de tus acciones, ten control de tus pensamientos, ten control de tus actitudes. Usted me dirá: hermano, yo no he intentado y siempre caigo en lo mismo. Siga intentándolo. Entonces, aquí voy a terminar con lo de este hombre. Le dije a usted que era como ciudad derribada, ¿ok? El que no tiene el control de sí mismo. Esto le pasó a este gran hombre, Sansón. Este es un hombre que representa a muchos cristianos de este tiempo, que andan dominando, que andan haciendo uso de su gobierno, que andan hablando grandezas, que andan mostrando sus triunfos exteriores, pero que no son dueños de ellos mismos. Aquí estamos viendo, hermano, que el diablo no está jugando. Vuelvo a repetir: este no tiene más poder sobre mí. Yo soy el responsable. Yo soy el que le permito a él vencerme. Mientras yo me mantenga en la presencia de Dios, el diablo no puede tocarme, a menos que Dios se lo permita con un propósito. Pero la mayoría de veces somos nosotros la que le abrimos la puerta al diablo, y es donde él entra. Es donde viene el desánimo. Es donde viene eso de que no queremos continuar para adelante. Es eso donde venimos y no queremos orar. Y aquí está hablando de tener dominio. El dominio es algo que usted va a ejercer acerca de la disciplina con el poder de Dios. Es decir, llegó el tiempo de orar. Tengo que estar ahí. Tengo que estar en ese lugar a tal hora. No puedo fallar. Llegó la hora de la iglesia. Tengo que irme para allá. Yo soy dueño de sí mismo. No hay nada que me gobierne. Nada me puede dominar. Yo sé mi compromiso con Dios. ¿Sí me entiende? Porque cuando usted no tiene ese balance, entonces hay otras cosas que empiezan a tomar el dominio de su vida. ¿Qué le parece que a este joven Sansón dice que descendió a un lugar, vio a una mujer y dijo que se enamoró de ella, una filistea, cuando él sabía que ellos no podían hacer eso? Él era un nazareo. Él era un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios depositó la confianza en él, su unción, su poder en este hombre. Y dice que él iba caminando y sencillamente el Catrín se enamora de una mujer filistea. Los padres le dijeron: hijo, eso no puede ser. Y él dijo: no, esa quiero, tráiganmela. ¿Quién lo gobernaba a Sansón? A Sansón lo gobernaba su pasión, sus deseos que lo arrastraban. Él dominaba a los filisteos. Él tenía en shock a los filisteos. Los filisteos no sabían qué hacer con este hombre, no sabiendo que este hombre no era dueño de sí mismo, no sabiendo que este hombre era dominado por sus impulsos, por sus deseos mundanos. ¿Y qué le parece que después de eso, es que todo aquello
que se hace así termina mal. Nunca logró vivir con esa muchacha. Luego en el 14 dices que Sansón descendió otra vez. No, en el 16. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, ¿cómo usted puede procesar eso, hermano? ¿Qué usted me puede decir acerca de esto? Un hombre al cual Dios puso su espíritu va caminando por la calle y ve a una ramera y se va a acostar con ella. ¿Acaso no tenía algo este hombre que le dijera no? ¿Acaso había que alguien anduviera con él para ponerle rienda, decirle que no? Se acostó con una ramera, un hombre al cual Dios había depositado su confianza, su unción. Por eso le estoy diciendo yo, una cosa es la manifestación del Espíritu, una cosa es que Dios quiera manifestar sus dones, y otra cosa es que usted no sea dueño de sí mismo. En pocas palabras, usted puede operar en los dones aún sin gobernar su propia vida. Y por eso se escandaliza la gente. Y por eso la gente se escandaliza. Cayó fulano, pero que Dios lo usaba. Y dejó a su esposa, y dejó a su esposo, y pasó esto. ¿Pero por qué? Porque no saben dominar sus propias pasiones. Porque no saben tener gobierno de sus propias vidas. Antes que usted anhele los dones del Espíritu, anhele usted los frutos del Espíritu. Dígale a Dios así como yo hago: no me des algo de lo cual no pueda gobernar, de lo cual haga que tu nombre quede en vergüenza. Porque muchos hoy agarran los dones para eso, para show. ¿Y qué hacen las redes? Se ponen a hablar basura de todo lo que hacen. Y ellos quieren manifestar un poder que tienen. Ese es un don que Dios les ha dado. Pero ellos mismos no son dueños de sus propias decisiones, de su propio ego, de esa batalla interna que ellos no saben manejar sus vidas. A veces sus matrimonios son un desastre y lo tapan. Que todo está bien, mentira. ¿Sí me entiende? Vea usted la importancia de trabajar en nosotros mismos. Vea usted la importancia de trabajar en los frutos del Espíritu. Dígale a Dios, antes que Dios lo quiera usar, antes que Dios le quiera dar un don, dígale a Dios que trabaje primero su carácter, los frutos, porque no sea que por ese don usted se pierda. La otra semana yo voy a hablar de eso. ¿Cuál es la solución a este gran problema que tenemos? Entonces aquí vemos nosotros que ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Quién es Sansón? ¿Quién gobierna a Sansón? ¿Qué es lo que maneja a Sansón? Aparentemente todo está bien. Levanta unas cosas en la ciudad, las puertas, y la encarama en un lugar alto. ¿Quién puede hacer eso? Encuentra un león y lo despedaza. Encuentra una quijada y mata a 1000 filisteos de un solo. Un hombre tomando ciudades, pero no era dueño de sí mismo. Un hombre manifestando el poder de Dios, pero dentro de él había un monstruo que él nunca trabajó. Había un monstruo dentro de él que nunca le dio la gana de trabajar. Nunca le dio la gana de llorar en la presencia de Dios, a decirle que tenía un serio problema. Y muchos de nosotros así tenemos que decirle a Dios: tengo un serio problema dentro de mí. Tengo un problema que me arrastra. Cuando es así, usted empieza a trabajar carácter. Hay gente que le pide a Dios: dame discernimiento, el don de discernimiento, de hacer milagros. Dios se lo puede dar, pero si no lo sabe usar, ¿para qué quiere usted discernimiento? ¿Para avergonzar a la gente? ¿Para decirle a alguien: mira esto y esto? Eso no es así. Por eso Dios no se lo da, porque usted no sabe manejarlo. Primero pidámosle a Dios el fruto del Espíritu. Dios ha estado tratando conmigo con los frutos. Entonces aquí vemos la tragedia de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? ¿En qué terminó Sansón? El hombre poderoso, el hombre que hacía temblar a los filisteos, el hombre que empezó a destruir a sus enemigos externos y no destruyó sus enemigos internos, terminó en una gran tragedia. ¿Usted sabe cómo terminó?
siendo payaso de sus enemigos, por no trabajar su carácter, por no tener control de sus pasiones, de sus impulsos, de su vocabulario, de su comportamiento en su hogar. De no cerrar la boca cuando hay que cerrar la boca. Así termina una persona que no tiene dominio de sí mismo. Por eso la pregunta es: ¿quién te gobierna? ¿Tus pasiones? ¿Tus impulsos? ¿Tus deseos? ¿O te gobierna Dios? ¿Eres dueño tú de ti mismo? ¿O alguien más es dueño de ti? Ya le dije a usted, el único que es dueño de nosotros es Dios. Y después de ese usted, nadie más. Todo aquello que usted no pueda gobernar, eso lo gobierna usted. Todo aquello que usted no pueda sujetarlo, eso lo gobierna usted. Usted no es dueño de usted mismo. ¿Y qué pasa cuando le sacan a alguien los ojos? Se pierde la visión. Alguien que no tiene ojos, se cerró la visión. Y muchas veces caminamos así, sin visión. No tenemos visión. Una persona que no se gobierna a sí mismo no tiene visión. Y el apóstol Pedro dijo de que había, eso voy a hablar la otra semana, de que había que añadir estas cosas. Y dijo el apóstol Pedro: el que no tiene estas cosas, dijo, está ciego. Su vista está corta. Dice, pero el que tiene estas cosas tendrá una entrada amplia en el reino de los cielos. No como olor a humo. ¿Sí me entiende? O sea, si usted no gobierna su vida, alguien más la gobierna, y tarde o temprano le sacan los ojos. Así como este gran hombre terminó siendo payaso. ¿Cómo es posible, hermano? El hombre de la unción, el hombre de la triple unción, el que dominaba leones, el que conquistaba a los filisteos, el que soltó las zorras e hizo destrucción a los filisteos. Había un precio por su cabeza que él no sabía. El diablo lo estaba vigilando y esperando el momento adecuado para que a través de él mismo, no de Dalila, Dalila fue un medio, él tenía la responsabilidad. Si él hubiera trabajado el carácter, si él hubiera trabajado sus impulsos, sus deseos, desde el primer momento rechaza a la primera filistea, a la primera que él eligió para mujer. Él hubiera dicho, esta mujer Dios no quiere. A él le dijeron, para eso hay israelitas en tu pueblo, porque así era la ley. O sea que desde el momento que él tomó la decisión de poner sus ojos en una filistea, alguien lo gobernaba. Había dentro de él que lo gobernaba, que él no podía contra eso. Usted me podrá decir ahora, hermano, yo estoy frustrado porque hay cosas con las cuales no puedo. A la otra semana yo le voy a explicar que hay una solución. En Dios no solamente, a mí nada me sirve manifestarle a alguien por el don del Espíritu que usted está enfermo, un ejemplo, ¿va? Hermano, Dios me muestra que está enfermo. Pues sí, pero ¿qué hay con eso? Si Dios me muestra que usted está enfermo, es porque Dios lo va a sanar. Yo no le puedo decir, usted dice Dios que usted está enfermo y se quedó así. ¿Para qué? ¿Sí me entiende? No tiene caso, no tiene sentido. O sea, si Dios muestra algo es con una solución, ¿no? Entonces, este mensaje tiene una solución. A ese problema, a eso que usted cree que no tiene solución, hay una solución. Empiezo diciéndole que Dios nos ha dado ese espíritu de templanza. Usted lo tiene. Usted no se ha dado cuenta, usted lo tiene. Y una de las cosas es que hay mucha gente frustrada por eso. Hay mucha gente que está frustrada porque hay cosas que no saben cómo tratarlas. Hay cosas que no saben cómo dominarlas. Hay cosas, en muchos casos, no decimos nada porque es evidente que se ha perdido la confianza. Pero una cosa sí de seguro, cuando vamos a la presencia de Dios, ahí está la solución. Y yo la otra semana le voy a decir qué necesitamos hacer. Tengo un mensaje que se llama de extremo a extremo y no se lo puede perder. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Déselo más fuerte a Dios. Oh, gloria a Dios. Todavía me falta un poquito. 12 dice,
Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Mire esto que es poderoso. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo dice: yo no me dejaré dominar de nada de eso. Así dice el Señor en esta mañana. No se deje dominar de nada de aquello que lo arrastra. De esas pasiones incontroladas usted no se puede dejar dominar. Le voy a dar una idea de lo que es dominio. Segunda de Corintios 26 dice: ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ese es el concepto de tener señorío, poder. Cuando usted tiene ese don, o ese fruto del espíritu de templanza, y usted lo está trabajando, ahí está diciendo que no hay nada que lo pueda resistir, que no hay cosa de la cual usted no pueda sujetar, que no hay cosa de la cual usted no pueda vencer sobre ello. Dice en el Salmo 89:9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Ese es el concepto del dominio. Cuando se levantan esas olas de adversidad, esos momentos difíciles, esas olas que nos quieren arrastrar al pecado, ahí está diciendo: tú las dominas, tú las sosiegas. Pocas palabras, van a venir. Las olas van a venir, hermano. Los ataques van a venir. Los pensamientos van a venir. Los malos deseos van a venir. Pero ahí dice: tú tienes dominio. Pocas palabras, tú gobiernas sobre eso. Cuando se levantan esas olas, tú las puedes dominar. Ese es el dominio propio. Un hombre y una mujer que tiene dominio propio es una persona muy poderosa en las manos de Dios. Es una persona muy temida por el enemigo, porque es una persona que no anda hablando mucho. Es una persona que sabe quién es. Es una persona que sabe manifestar lo que tiene en el momento preciso. Es una persona que sabe decir la cosa en el momento preciso. ¿Sí me entiende? Ese es el concepto que usted se lleve en esta mañana del dominio propio. Que usted tiene el poder para sujetar aún los momentos difíciles. De eso vamos a hablar esta semana. De un proceso que se llama templado. Y tengo un mensaje que es de extremo a extremo. Es un mensaje poderoso, donde yo le voy a decir a usted la solución. ¿Qué hay que hacer con estos problemas? Con estos conflictos que tenemos. Y yo sé que muchas veces no sabemos cómo manejarlos. Yo sé. Usted a mí no me ha dicho nada, ni se lo dice nada a nadie, pero usted tiene serios conflictos. No se atribule por eso. No, eso va a venir. El problema aquí es no saber tratarlo eso. Entonces, por eso la importancia del fruto del Espíritu. Entonces, ahí está, hermano. En la otra semana vamos a entrar a eso. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. A su nombre, iglesia. Ese es lo más fuerte, que Él es bueno. Aleluya.